esta programación, a nuestro señor arzobispo, con quien estamos muy agradecidos, por supuesto, que ha permitido y le ha dado una bendición a esta programación con el fin de proyectar esta arquidiócesis y también de evangelizar a todos los pueblos, a todas las naciones, como tenemos esta invitación nosotros desde el documento de Aparecida. Esa es nuestra misión y ese es nuestro deseo para todos ustedes, que conozcan a Jesucristo, que es el Rey que vive y vivirá por siempre y para siempre. Agradecemos también a la diócesis de San Diego, a todos nuestros queridos bienhechores que nos escuchan en Estados Unidos, que son varios de ellos. Les agradecemos y les pedimos que sigan siempre pendientes de ayudar, de ofrecer lo que tienen, lo poco, lo mucho, todo cuanto tengan para esta estación católica. Muchísimas gracias. Mi nombre es Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio y también miembro activo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey, que tenemos sede aquí en Tijuana, Baja California. Nuestro lugar de reuniones son en la parroquia San Isidro Labrador. Ahí estamos cada domingo de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Son 2 horas de estudios que bien se pueden hacer un poco más extensas por las oraciones que hacemos al inicio, al final de nuestra reunión. El tiempo de convivir, de compartir, se habrá de hacer un poco más extenso, pero nuestra formación es en un par de horas. La primera hora generalmente la dedicamos a la cuestión espiritual, a seguir reforzando nuestra fe, nuestro espíritu y nuestra comunión con Dios, y la segunda hora es una hora un poco más densa. Hablamos acerca de la historia de México, hablamos también sobre, hacemos un poco de apologética, dar fundamentos de nuestra fe, para nosotros al mismo tiempo también saber defender nuestra fe, puesto que la amamos, también debemos estar preparados para defenderla. No es solamente hablar por hablar, sino que tener argumentos y sobre todo tener la capacidad de diálogo con los demás. No hacer apologética no es entrar en pleito o en una discusión o a ver quién grita más o a ver quién tiene la razón, sino que dar fundamentos de fe, pero con toda paciencia y con toda serenidad, puesto que estamos convencidos de la fe, pues no tendríamos por qué alterarnos ni dejarnos llevar por argumentos falsos. Ese es nuestro momento de estudio. Si ustedes quieren visitarnos, son bienvenidos. Nosotros generalmente, una vez que se integran activamente nuestros miembros, es primero a través de un retiro de iniciación o el retiro querigmático, que es el primer anuncio. Una vez que ellos viven este primer anuncio, porque lo primero es mostrarles a Jesucristo que está vivo, a Jesucristo que ha dado su vida por nosotros y a este amor de Dios que se nos da gratuitamente a todos. Eso es lo primero que nosotros mostramos, el amor de Dios que es Padre para nosotros, y también la redención que tuvimos a través de su Hijo Jesucristo y la intercesión que siempre tendremos por parte del Espíritu Santo, que es quien nos dona y quien nos dota de sus dones para nosotros poder evangelizar también. Esa es la manera en la que un poquito nos llevamos nosotros, regimos nuestro trabajo, el Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. Nuestra fiesta solemne, nuestra fiesta más importante, obviamente es la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, que como sabemos es la última fiesta litúrgica antes del inicio del Adviento, y esta fiesta pues es la más grande para nosotros, es donde nosotros celebramos nuestra existencia, celebramos nuestra existencia dentro de cualquier diócesis que estemos, y también por supuesto pues celebramos que Jesucristo es Rey y es Rey de nuestras vidas, y queremos que sea Rey en la vida de todos los demás. El día de hoy, como cada domingo, pues nosotros dedicamos este espacio a conocer un poco la historia de México, una historia que es poco contada, sin embargo es necesaria para los católicos conocerla, entenderla, no así vivirla, pero podemos estar en vías de repetir esta historia si nosotros no nos ponemos atentos y defendemos nuestra fe y defendemos nuestra religión. Recordemos que aquel que ignora su historia está condenado a repetirla. Quien ignora su historia pues frecuentemente la repetirá,
y esas repeticiones pues son duras y esa repetición costaría mucha sangre, como costó sangre en aquellos tiempos de 1926 a 1929, que fue el tiempo de la cristiada en México, la persecución religiosa. Y miren que decir cristiada, los cristeros les decían el gobierno. El gobierno le decía así a nuestros hermanos que defendían su fe: ahí vienen los cristeros, y era una forma despectiva de llamarles, era una forma de minimizarlos, de hacerlos menos, pues sí, de burlarse prácticamente de ellos. Sin embargo, nosotros hoy nos sentimos felices de poder tener este sobrenombre, si ustedes lo quieren llamar así, los cristeros. Pues sí, somos cristeros porque creemos en Cristo. El cristero es aquel que tiene como centro de su vida a Cristo, que primeramente, antes de tomar un arma, si ustedes quieren, antes de pelear, antes de debatir alguna idea, lo primero que tienen es su fe y su convicción, su corazón convencido en Jesucristo. Ese es el cristero. De hecho, todos nosotros deberíamos de ser cristeros, así como somos cristianos, pues también somos cristeros, totalmente centrificada nuestra vida en Jesús que dio su vida por nosotros, pero en este Jesucristo que es Rey, en este Jesucristo que no se quedó únicamente en el martirio, ni en la cruz, ni se quedó vencido en ningún momento, sino que se glorificó, que Dios mismo lo glorificó, lo exaltó y lo glorificó. Dice la Escritura, lo exaltó y lo glorificó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en los abismos, en todo lugar, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor para siempre. Esto es lo que nosotros debemos declarar en todo momento. Y estas palabras fueron perfectamente entendidos por aquellos guarachudos, fueron perfectamente entendidos por aquellos indios que llamaban ellos, los indios, los ignorantes, los mediocres. Bueno, pues esos indios mediocres entendieron perfectamente las palabras de San Pablo en la Escritura, cuando llama rey a Jesucristo, y este rey va a tener que vencer. Y nosotros tenemos la lucha ganada, decían los cristeros. Nosotros tenemos la lucha ganada porque Jesucristo ya venció, porque ya es rey, ya está coronado, ya está exaltado, ya ha sido glorificado, ya está en su trono de victoria. Entonces, por lo tanto, nosotros no tenemos por qué tener miedo. Decía San Pablo en su tiempo: para mí la muerte es una ganancia. Estas mismas palabras los cristeros también las utilizaban. Nosotros ya queremos morir, ya queremos irnos a la patria celestial. Por esta patria que nosotros hemos defendido, por esta patria mexicana que hemos defendido, nosotros merecemos la patria celestial. Y les decían los cristeros a sus madres, a sus esposas, a sus hermanas: no lloren por mí, alégrense, porque tendrán un intercesor en el cielo por ustedes. Cuando las madres les entregaban los cuerpos inertes, fríos, ya sin vida de sus hijos, las madres los recibían con gozo y con alegría y cantando, porque Dios me regaló un hijo mártir, decían ellas. Y más aún decían: no me den el pésame, alégrense conmigo, felicítenme porque tengo un hijo mártir, porque tengo un hijo en el cielo. Qué seguridad de aquellos hombres, que saber que una vez que habrían de morir, iban a ir directamente al cielo. Esa seguridad nosotros la tenemos el día de hoy. ¿Tú estás seguro el día de hoy que al momento de que vas a morir te vas a ir inmediatamente al cielo? ¿Qué seguridad hay en nosotros? Si nosotros dudamos de todo, si nosotros queremos dar explicación de todo, ¿qué valor tenemos nosotros ahorita? ¿Dónde ponemos nosotros nuestro valor? ¿Dónde ponemos nuestra dignidad? ¿Dónde ponemos nuestros deseos, nuestro amor? Aquellos hombres tenían puesto su amor en la cruz, tenían puesto su amor en Cristo, tenían puesto su amor en una madre que dignifica, que es la Santísima Virgen María. Sabían respetar a la iglesia, sabían respetar al clero, a los sacerdotes, a las religiosas. Y nosotros, pues bueno, nosotros ya los tuteamos, bromeamos con ellos, les vamos y les invitamos una cervecita, en fin, a veces poco respetamos la figura del clero. Y en aquellos tiempos la figura del clero, bueno, era
la figura del mismo vicario de Cristo, tal cual, la misma figura del vicario de Cristo. Nosotros pues estamos invitados en este programa a conocer esta historia, a conocer cómo vivieron aquellos hombres, que obviamente los tiempos son muy diferentes. Yo no estoy pidiendo que nos vayamos a los cerros y empecemos a comernos allá los nopales nada más y vivamos de esto, no. La invitación es a descubrir en nosotros la fe de aquellos hombres. Eso sí es lo que nosotros estamos invitados a conocer. La fe que vivieron aquellos que les invitó a ser valientes, a ser valerosos, a dar su vida por Cristo. Esa fe que el día de hoy, yo debo heredar, que el día de hoy yo quiero heredar de aquellos hombres. Por supuesto, no heredar la violencia, no heredar todo el derramamiento de sangre que hubo en aquel tiempo. Ahora nosotros podemos evitarlo, teniendo conocimiento de nuestra Santa Madre Iglesia, defendiéndola con amor y en las veces que sea necesario, defenderlo también con el cuerpo, con la lucha, con la mano, por supuesto. Vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros. Esto es el programa La Sangre de los Mártires es Semilla, a cargo del Movimiento Católico Nacional, Cristo Rey. Hacemos una pausa y estamos de regreso. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La Sangre de los Mártires es Semilla. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Habían hecho, pero no habían dado cumplimiento de ello. Espero poder explicarme de la mejor manera. Si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, les invito a que lo hagan aquí en nuestra cabina de radio, 622-8962, teléfono aquí en Tijuana, 866-228-4305, sin ningún costo en Estados Unidos, y en cualquier parte de la República, 01800-788-7606. Les voy a decir algo antes de continuar con esto del plan que ya estaba incubando Calles contra la Iglesia. A mí me encantaría, de verdad me encantaría que alguien pudiera comunicarse con nosotros y que nos diera un testimonio de esto, de la persecución de la Iglesia aquí en México. Si alguien tiene algún conocido, generalmente serán nuestros queridos adultos mayores los que habrán pasado probablemente por alguno de estos, o alguien que nos platique, mi abuelo fue, o mi tío, o yo conozco a alguien. Nos encantaría poder tomar el testimonio de viva voz de estas personas. Ojalá, si alguien tiene algún conocido, nosotros vamos y le hacemos la entrevista, llevamos nuestra cámara, llevamos nuestras grabadoras para poder hacerles la entrevista y que nos den testimonio. De verdad que sería un gran tesoro, un tesoro para nosotros todo esto. Bueno, continuando, 622-8962, teléfono en cabina. Bueno, es Plutarco Elías Calles quien pone en vigor todo esto, probablemente con la intención de hacer caer todo el odio de Calles. Es que se inician estas constituciones contra la Iglesia. De hecho, los católicos veían con serios temores el advenimiento de Calles al poder supremo. Era algo que ya se esperaba, pues se sabía que Calles desde siempre había sido un enemigo de la Iglesia. Entonces, obviamente, igual que nosotros decimos, bueno, si un gobernante está a favor del aborto, está a favor de la eutanasia, un presidente municipal o un gobernador, y se empieza a hacer su propuesta para ser un futuro presidente, por supuesto que hay temor en la gente, ¿no? De que llegue a darse, porque sabemos que entonces pondrá por ley un aborto o se pondrá por ley la aceptación de la eutanasia, en fin.
Nada de notable ocurrió en los primeros 2 meses porque Calles tenía su plan en sus primeros 2 meses de presidente, arreglado con inspiración de Morones, de dar el golpe de muerte a la iglesia por otro camino. Ya estaba él pues perfectamente incubando un plan para poder acabar con la iglesia. Proyectaba la creación de una iglesia católica mexicana independiente de los obispos y de la Santa Sede. ¿Qué tal? El 21 de febrero del año 1925, un grupo de hombres armados de cachiporras y empistolados invadió el templo parroquial de la Soledad, uno de los más antiguos de México, pues data de 1534 este templo, y echó fuera a los fieles y al sacristán. ¿Qué tal? Poco después, un sacerdote acompañado de policías vestidos de paisanos entró en el templo y se proclamó a sí mismo patriarca de la Iglesia Católica. Y empiezan las blasfemias ya contra la Iglesia Católica, imagínense ustedes. El mencionado patriarca, que era un pobre sacerdote de poco talento y poca añadidura, ya medio viejo, se llamaba Joaquín Pérez. A continuación, dio aviso al presidente Calles de lo ocurrido y pidió que le enviase la confirmación de su toma de posesión de la Iglesia de la Soledad. Sin embargo, lo que siguió es curioso, porque como el templo había sido tomado a la fuerza, la sensación entre el pueblo fue grande. Entonces Calles, que respondió al flamante patriarca con un caluroso telegrama, no le confirmó la posesión de dicho templo, en vista del escándalo que se había provocado, sino que le asignó el templo de Corpus Christi, situado en la avenida Juárez, pues allá en aquel pueblo, pero mandó cerrar el de la Soledad, porque los fieles habían protestado por haber sido arrojados de él. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta parte? Plutarco Elías Calles obviamente se aprovechaba él buscaba sus propios intereses, y también aprovechando un poco los intereses también de algunos otros, pues les prometía y les hacía saber que esos templos iban a ser de ellos, no sabiendo que esos templos correspondían a una diócesis y que él no tenía posibilidad de tomar posesión de nada de ellos. Todo esto vamos a continuar en el siguiente bloque, quédense con nosotros. Cómo es que Plutarco Elías Calles empieza a hacer cuentas de cómo invadir a la Iglesia Católica y cuáles son algunas de las constituciones que él pone a fin de eliminar en 1926, aparte de la Iglesia Católica y de su clero. Esto regresando de la pausa, quédense con nosotros, 622-8962, teléfono en cabina. Hacemos una pausa. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Alzando la voz, para que todo el mundo sepa que Cristo está vivo. Alzando la voz, como profetas que siembran esperanza e irradian luz dentro de nuestra iglesia y en medio de nuestro mundo. Escucha Alzando la voz. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La sangre de los mártires es semilla está de regreso. Continuamos. Ya estamos de regreso en este programa La sangre de los mártires es semilla, un programa a cargo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. Gracias por estar con nosotros. Miren, estamos haciendo lectura de un libro que se llama México, Tierra de Volcanes, que yo estoy maravillada con él desde hace muchos años. Este es uno de los primeros libros que nos enseñan a nosotros a conocer, porque es parte de la historia de México. Sobre todo una historia desgarradora y una historia de persecución que muchos de nosotros poco conocemos. De hecho, nosotros podríamos pensar que la persecución religiosa en México
pues fue la primera y fue la única, y no es cierto. Desde mucho tiempo, muchos años atrás, lo veíamos, por ejemplo, cuando llegaron los franciscanos a las Californias, cómo son ellos también echados fuera de este lugar, de este territorio, y cómo empiezan ellos a tener que irse, son exiliados muchos de ellos, y llegan en lugar de los franciscanos, llegan sacerdotes que estaban a favor del gobierno también, que tenían sus prioridades también en el gobierno, como el caso que les estaba contando en el bloque anterior de este sacerdote que llega, se planta y dice: yo soy el patriarca de la Iglesia Católica. Obviamente este es un sacerdote a favor de las fechorías de Plutarco Elías Calles, y toma la parroquia de Corpus Christi. Recuerdan, esto veíamos en el bloque pasado. Pues Calles echó mal sus cuentas porque la Iglesia Católica Mexicana se deshizo poco después de este pobre patriarca, supuesto patriarca de la Iglesia Católica. Él se arrepintió, se confesó y murió católico, nos cuenta la historia. Actualmente el templo de Corpus Christi, después de haber servido como museo de higiene, pues ya el día de hoy está fuera de servicio, ya no es más templo y ya no hay más celebraciones ahí. Todos estos casos que iban sucediendo de la persecución y de la blasfemia que sucedía en nuestra iglesia en México, esos casos aislados iban poniendo de manifiesto la táctica de Calles: esclavizar a la Iglesia Católica o acabar con ella. Eran una de sus dos opciones: o la sometemos y que haga lo que nosotros queremos, o eliminarla definitivamente. Los católicos, que son el 95%, perdón, yo les mentí, ya el libro me confirma el resultado. El 95% de la población era católica. Se alarmaron seriamente. Surgieron líderes seglares que buscaron precedentes en la historia. Entre ellos, pues resaltó uno de nombre Anacleto González Flores, hijo de un modesto comerciante de Tepatitlán, población que dista a unas 50 millas de Guadalajara, en la región de Los Altos. Anacleto comenzó a estudiar a los 20 años, pero logró llegar hasta cursar leyes y recibirse de abogado. Había experimentado y visto con sus propios ojos los sufrimientos del pueblo y tomó por lema el siguiente: hemos de forjar bien, sea un arado o una espada, pero de todos modos un arma de liberación. Entonces, esto es lo que decía Anacleto González Flores. Encontró su ideal en los macabeos. Los macabeos dicen: aunque todas las naciones obedezcan al rey Antíoco hasta hacer prevaricar al último hombre de la ley de nuestros padres y de los mandamientos divinos, yo y mis hijos y mis hermanos obedeceremos la ley de nuestros padres. Esta es una de las inspiraciones que tenía Anacleto González Flores, un líder seglar, un laico, abogado de profesión, excelente esposo, padre de 2 hijos. Como abogado joven y luchador, Anacleto González Flores se lanzó con entusiasmo desde 1926 a la ACJM por la zona de Jalisco, siguiendo las normas de un sacerdote francés, Bernardo de Vergüen. Había dado a su recién fundada Asociación Católica de la Juventud Mexicana en la capital de la República, semejantes a las que rigen la Asociación de la Hermana de Francia, que trabaja por los mismos ideales. Fíjense, la ACJM también fue inspiración por supuesto, de todo este movimiento que se levanta en contra de la Iglesia Católica, y no nos queda otra más que defender la patria a como Dios les dé entender. Y uno de quien les ayuda, pues es un sacerdote francés, también inspirado en algunas de las hermandades y fraternidades que se tenían en aquel tiempo.
La Juventud de México se emergió para hacer acción social católica, que consistía en círculos de estudios en los que se adentraba en la filosofía de la acción social expuesta en las encíclicas de León XIII y de los sociólogos católicos. Muchos de ellos estudiaban las vidas y las hazañas de conquistadores de otros países, y eso les motivaba a ellos de decir, bueno, si aquellos pudieron, nosotros también podemos. Por ejemplo, Anacleto González Flores, acostumbrado a leer, acostumbrado a estar en contacto con el estudio, pues leía la vida de grandes líderes y decía, si ellos pudieron, nosotros también podemos el día de hoy con esta prueba magna que nos están poniendo en la persecución religiosa. Aquí hay algo bien interesante. La Juventud de México, dice, se lanzó, se levantó para hacer una acción social a favor también de la Iglesia Católica. Hay muchas cosas que podemos decir nosotros de los jóvenes. Muchos dirán, es que los jóvenes no están ayudando, es que los jóvenes no están atentos. Yo creo que no, yo creo que los jóvenes son muy inteligentes. Los jóvenes del día de hoy son muy inteligentes, están muy al corriente de las situaciones políticas, de las situaciones sociales también, porque tienen en sus manos pues todas las posibilidades de saberlo de una o de otra manera. Por ejemplo, en el internet tienen el Facebook, tienen el Twitter, tienen cuanta cosa me quieran decir. Y esa es ahora, ahí adentro es donde ahora está la lucha. Nosotros también ahí dentro de nuestro Facebook, en los jóvenes, por ejemplo, también podemos hacer defensa de la Iglesia. También podemos levantar nuestra voz a través de estas redes sociales. Son los nuevos aerópagos, decía Juan Pablo II. Decía ahora el Papa Benedicto, el Papa Francisco, también las estaciones de radio, los medios de comunicación masivos son los nuevos púlpitos de la Iglesia Católica. Tú, joven, que ahora desde Facebook estás o en Twitter o en cualquier página que tengas, tú también puedes ahí levantar tu voz, declarar que amas a la Iglesia, declarar que amas a Jesucristo, Rey del Universo. Y si alguien atenta contra la Iglesia, o si pone una figura del Papa, una figura grosera, o de la Iglesia o de la Santísima Virgen, tú puedes levantar la voz ahí. No se dejen llevar por eso nada más. Los jóvenes tienen la posibilidad ahora de defender, de amar y de defender, por supuesto. El no aceptar, por ejemplo, una broma del Papa Francisco en tu Facebook, que te llega una figura obscena donde se muestra a la Santísima Virgen o a Jesucristo o al Papa, no aceptarla y decir, no estoy de acuerdo con esto, esta no es la fe que a mí me enseñaron, o no es así como es la Iglesia, no es la Iglesia como ustedes creen que es. Hay que defenderla, hay que amarla. Por ejemplo, yo ahorita me viene a la cabeza uno de los creadores de los memes católicos, un peruano, si no me equivoco, que ahí está la persecución, que llegó un tiempo en que ya no le permitieron continuar con su página de Facebook de los memes católicos, porque supuestamente eran ofensivos y violentos. Y eran memes católicos, tenían frases, citas bíblicas, tenían figuras del Papa de alguna caricatura probablemente, tenían figuras de la Iglesia o de un niño llorando. ¿Por qué lloras? Es que yo quería ir a ver al Papa Francisco a Brasil. Eran ese tipo de memes y lo cancelaron porque era violento. Esto es persecución directa contra la Iglesia. ¿Por qué no cancelan, por ejemplo, las imágenes obscenas que pasan o imágenes de sexo que también pasan ahí en Facebook? O los memes que son realmente groseros y agresores. ¿Por qué esos no los censuran? Pues porque el ataque debe ser directo contra la Iglesia. Esa es una manera en la que nosotros tenemos de defenderla también. Jóvenes, ustedes tienen la posibilidad el día de hoy de amar, de defender y de proteger sus ideales, a Dios y a la patria, a través también de sus redes sociales. Ni siquiera conteste con un jajaja de un chiste que hicieron del Papa o de la Iglesia. No lo hagan. Contrario a ello, mejor ignórenlos, mejor ignorarlos, pero no hacer caso, no ser partícipes pues de esta agresión que se da contra nuestra Iglesia. Y muchos jóvenes en la persecución religiosa se aventaron
a dar su vida por Cristo, y eran jovencitos, ¿eh? Por ejemplo, tenemos cuenta de uno de los más jovencitos, de José Luis Sánchez del Río. Pero José Luis Sánchez del Río no fue el más joven de los cristeros. Había unos mucho más pequeños, de 7 años, de 6 años, que ya querían irse a la lucha, que querían defender a la iglesia, porque amaban a su iglesia, habían hecho su primera comunión y amaban y respetaban a sus sacerdotes. Vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros. Esto es el programa La Sangre de los Mártires es Semilla. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, 622-8962, teléfono en Tijuana, 866-228-4305. Voy a insistir mucho en esta idea. Ojalá, si alguien conoce a algún cristero, nos haga saber, o el hijo de un cristero, o el abuelo de ustedes fue cristero, díganoslo, nosotros vamos y grabamos su testimonio. Es bien importante para este programa. Hacemos una pausa y estamos de regreso ya en el último bloque del programa La Sangre de los Mártires es Semilla. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La Sangre de los Mártires es Semilla. Koinonia Radio. Visítanos en la red www.koinoniaradio.org, nuestra página en constante actualización para mantenerte informado. Estás escuchando Koinonia Radio. Koinonia Radio 800 AM, imagen católica en Tijuana. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires es Semilla está de regreso. Continuamos. Ya estamos de regreso, este es el último bloque del programa La Sangre de los Mártires es Semilla. Les agradecemos mucho estar con nosotros, les invitamos a comunicarse al 622-8962, teléfono en Tijuana, 866-228-4305, sin ningún costo desde Estados Unidos, y también tenemos una línea telefónica en cualquier parte de la República que nos estén escuchando, 01800-788-7606. Estamos hablando acerca de este hecho histórico que sucedió en México entre los años 1926 y 1929. Vamos a hablar un poco acerca de la Ley Calles, cuáles eran sus constituciones, qué artículos atentaban directamente contra la Iglesia Católica. Todo esto lo vamos a conocer en unos segunditos. Antes de esto, quiero platicarles que entre semana recibimos una visita de Cristi Valle. Cristi Valle es una fiel radioescucha de esta estación de Koinonia Radio. Y me decía, Lulú, me gusta mucho el programa de La Sangre de los Mártires de Semilla. Yo, ay, muchas gracias, Cristi. Y fíjate que te quiero platicar algo. Yo le dije, Cristi, no seas malita, ¿por qué no te entrevisto y tú me lo cuentas de viva voz? No, mejor tú lo platicas a la gente. Bueno, ándale pues. Les voy a platicar la experiencia de la mamá de Cristi. La mamá de Cristi Valle, pues podemos decir que fue cristera, porque hizo un favor a los cristeros y defendió y estaba dispuesta a dar su vida también. Resulta que en una ocasión estaban teniendo, ustedes saben que en aquellos tiempos las celebraciones eucarísticas eran hechas de manera clandestina. De hecho, no podían pasar de 10, 15 personas por celebración, porque las celebraciones las hacían en las casas y las hacían de manera clandestina, de manera que nadie sospechara que ahí había culto religioso, porque se habían cerrado los templos, porque estaba prohibido dar misa, porque estaba prohibido que los sacerdotes anduvieran en la calle, menos aún que usaran sus ornamentos clericales, estaba totalmente prohibido. Pues resulta que estaba la mamá de Cristi en una de las celebraciones eucarísticas clandestinas, donde habían, les decía, aproximadamente unos 10, 15 personas y el sacerdote.
pues estaban ellos en plena misa y estaba la celebración y de pronto empezaron a escuchar que se escucharon pasos y se escucharon caballos y todo esto. Dijeron, no, pues ahí vienen los federales. Hay que terminar la misa en este momento. Se terminó la misa y hay que guardar todos los ornamentos, tanto la vestimenta del sacerdote como los vasos sagrados, la patena, las eucaristías, todo. Entonces a la mamá de Cristi le toca que le den la vestimenta del sacerdote, su casulla, su alba, su estola, los lleva a ella en la mano y le dicen, vete, esto a la mamá de Cristi, acuérdense. Le dicen, vete a tu casa, llévatelos y que nadie te los quite y que no le digas por ningún motivo a nadie que aquí hubo una celebración eucarística. Pues ahí va la mamá de Cristi. Y ahí va caminando, y va pues con la preocupación de que le lleguen a preguntar o a que le quiten los ornamentos del sacerdote. Y de pronto empieza a sentir unos pasos detrás de ella. Y siente los pasos y ella va con toda la mortificación y dice, ella iba pensando en su corazón, si a mí me dicen, yo por nada del mundo voy a decir de dónde saqué estos ornamentos ni a dónde los llevo, yo no voy a decir nada, y si me matan, pues que me maten, pero yo no digo nada. Y va con esta mortificación y de repente le dicen, ¿a dónde vas? Y ella con toda la mortificación no contesta nada y le preguntan, ¿a dónde vas? Y en esta vez voltea la persona y era su primo. Ya, santo Dios. Pues ya, me diste un buen susto, no vuelvas a hacer eso. Pero no, gracias a Dios no le pasó nada. Pero era una mortificación que vivían constantemente los cristeros, que también pues se aventaban a esconder, incluso si los encontraban con ornamentos escondidos o con vasos sagrados escondidos en una casa, a esos mismos ahí los liquidaban, eran de verdad unos verdugos tremendos. Yo recuerdo también en una ocasión mi abuelo, yo soy de Guanajuato es también tierra de cristeros, mi abuelo estaba en Guanajuato, siendo muy jovencito él, también estaba en una misa clandestina y eso me lo platicó él. Mi abuelo ya murió hace varios años, murió anciano, tenía unos 95 años, 96 años murió mi abuelo, y él nos platicó en una ocasión que él estaba en una misa clandestina y tenía que llevar a ese sacerdote a otra casa, porque recuerden que eran pocas personas las que tenían que estar en la celebración. Entonces el sacerdote tenía que trasladarse a otra casa, cruzar un monte y llegar a otra casa donde ya le estaban esperando para otra celebración. Pero resulta que había sospechas de que había federales ahí a caballo. Entonces el sacerdote le decía, no puede moverse de aquí, padre, porque lo van a matar. Y el padre, pero yo tengo que llegar a al otro lugar, tengo que celebrar la misa, tengo que darles el alimento espiritual a los de aquel lugar. En fin, lo que hace mi abuelo siendo joven, se disfraza. Mi abuelo se disfraza de mujer. Le ponen unos rebozos, unas enaguas, unas faldas, unos blusas, lo visten de mujer y lleva en un costal al sacerdote. Se mete el padre al costal, mi abuelo lo carga y se va cruzando el cerro. Y si acaso le preguntan a algunos federales algunas cositas, pero mi abuelo vestido de mujer, tratando de imitar la voz de mujer, logra salvar eso y lleva al sacerdote a otra casa. Entonces yo puedo decir también con todo gusto y con todo orgullo que tengo un abuelo cristero y vengo de sangre cristera, por supuesto. Y eso me llena de mucho orgullo. Y como estas historias, habrá muchísimas que nosotros no conocemos o que los libros no nos han logrado contar aún todavía. Un libro de los que muestra grandes cosas de anécdotas de cristeros. Ese libro de Entre las patas de los caballos es uno que está hermoso, ese libro. Otro es México, tierra de volcanes. Otro es América peligra, también otro libro que habla acerca de la persecución religiosa en México y cuenta algunas anécdotas de algunos de ellos. Otro también es un libro que se llama
Tú serás rey, que este libro lo escribe Anacleto González Flores. Es un libro también muy hermoso. Otro libro es Los Cristeros de Totatiche, Jalisco, que es también, son libros que muestran muchas anécdotas de cristeros. Nosotros nos encantaría poder entrevistar a alguno de nuestros abuelitos, alguna de nuestras personas mayores que probablemente fueron testigos, y si no fueron testigos, a lo mejor sus papás o sus abuelos fueron cristeros. ¿Por qué no nos platican? Yo les invito a que se comuniquen con nosotros, que puedan estar en esta mesa de estación, esta mesa de trabajo, para poderles hacer una entrevista, o también nosotros ir hasta donde están ustedes, llevar nuestra cámara, llevar nuestra grabadora y poderles hacer una entrevista. Sería algo muy enriquecedor para este programa, porque mucha gente piensa que estos son cuentos, que es una historia que la Iglesia Católica se inventó para hacerse la mártir o para hacerse la víctima en México. No, que sepamos nosotros que hay historias, que hay testimonios de gente que vivió esta persecución, que fue pues asediada por el gobierno, que fue todo el tiempo, estuvo en el pie de Plutarco Elías Calles todo el tiempo la Iglesia Católica mientras él estuvo en el gobierno. En aquel tiempo, por ejemplo, una de las leyes, de los artículos que hizo Plutarco Elías Calles contra la Iglesia fueron 33 artículos, solamente por mencionarles algunos. El artículo 1 dice: todos los ministros de la religión han de ser mexicanos por nacimiento. La pena a los violadores será de 500 pesos o de multa o de 15 días de cárcel. El jefe del Ejecutivo tiene facultad de expulsar al transgresor sin más requisitos. Es decir, que solamente los nacidos en México podían tener el permiso de ejercer, en dado caso, el sacerdocio, no así los extranjeros, que fueron expulsados varios de ellos, entre obispos y sacerdotes que tuvieron que salir de nuestro país. Les invitamos pues a que ustedes, si conocen algún testimonio, no lo hagan saber. 622-8962. Va a ser bien importante para nosotros. Yo me despido. Mi nombre es Lulú Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio, también miembro activo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey, y solamente quiero decirles que para nosotros la muerte, como decía San Pablo, la muerte es una ganancia ya para nosotros, porque sabemos que Jesucristo es quien está de nuestra parte, es de quien venimos y hacia donde queremos ir. Nosotros estamos seguros que la sangre de los mártires es semilla, la sangre de los cristianos va a dar los frutos que cada patria necesita y que cada patria merece, por supuesto, también. Les agradecemos mucho su asistencia, gracias por haber estado con nosotros. Les invitamos a que continúen con la programación de Koinonia Radio. Todavía hay mucha más programación para ustedes. Recuerden que estamos tanto en radio como en internet en www.tjcatólico.com. Y ¿saben qué? Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por habernos acompañado este día en tu programa. La sangre de los mártires es semilla. Te esperamos en la siguiente emisión aquí en Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga. Sí, yo muero por Cristo, que no muere jamás. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor.